Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a ver en C# cómo guardar un objeto en disco. Vamos a ver cómo crear una clase, vamos a instanciar un objeto de esa clase y ese objeto lo vamos a almacenar en disco. Esto nos va a permitir poder compartir el archivo o después volver a utilizarlo. Vamos a poder después volver a cargar ese archivo y vamos a poder crear ese objeto nuevamente en nuestro programa. Esto es bastante útil. Entonces vamos a ver cómo hacer este procedimiento. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo lleno este formulario, lo guardo, se queda almacenado permanentemente en disco y después puedo recuperar esa información, puedo volver a instanciar ese objeto. Vamos a comenzar abriendo Visual Studio, vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a ponerle cargar a objeto, guardar objeto, va a ser de tipo aplicación de Windows Form. Y creamos el proyecto. Vamos a agregar tres etiquetas, un text box, un combo box y un date time picker para lo que viene siendo la fecha. Básicamente este va a ser el diseño de nuestro formulario. Vamos a guardar una clase tipo persona. Vamos a poner nombre, sexo y fecha de nacimiento. Vamos a tener tres botones. Bueno, el primer text box va a ser para el nombre, el combo box va a ser para el sexo, el de fecha lo vamos a poner para fecha de nacimiento, un botón va a ser para guardar el objeto, otro va a ser para cargar el objeto y el tercer botón va a ser para limpiar el formulario. Básicamente ese es el contenido del formulario que estamos creando. Ya que tenemos listo nuestro formulario, vamos a proceder a crear una nueva clase. Damos clic derecho sobre el proyecto, agregar nuevo elemento y seleccionamos clase. Vamos a ponerle persona. Bien, ya que tenemos nuestra clase persona creada, vamos a agregar el atributo serializable. Ponemos entre corchetes ese atributo que es el que nos va a permitir guardar ese objeto. El entorno .net nos va a permitir guardar ese objeto mediante ese atributo. Vamos a crear los atributos de nuestra clase, que sería el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento tipo privado. Lo seleccionamos, damos clic derecho y damos encapsular método. Esto nos va a permitir generar los getter y setter de nuestro atributo, de manera que el atributo de la clase quede encapsulado y mediante lo que viene siendo este método podamos obtener el valor y asignar el valor a ese atributo. Hacemos este proceso para los tres atributos que acabamos de crear. Y vamos a acomodar un poco para dejar arriba las declaraciones y luego la parte de getter y setter. Posteriormente vamos a crear el método constructor de nuestra clase. Este método va a ser público, se llama igual que la clase y va a recibir los tres parámetros para inicializar el objeto. Vamos a recibir un string denominado nombre, un string denominado sexo y un datetime, denominado fecha de nacimiento. Y posteriormente vamos a asignar esos valores a nuestros atributos. Vamos a poner la palabra reservada this. Esto hace referencia a este this, es decir, el nombre de esta clase. Este hace referencia a este atributo. Va a ser igual al nombre que se recibe como parámetro del constructor. Hacemos lo mismo para el sexo y para la fecha de nacimiento. Y ya tenemos la estructura básica de nuestra clase. Ahora vamos a crear el método que nos va a permitir guardar ese objeto en un archivo en disco. Vamos a crear un public int. Int es para regresar un valor para poder saber si se guardó correctamente, si se produjo algún error o si el usuario canceló la operación. Dentro de ese método de guardar, vamos a crear un bloque try catch para manejar las excepciones.
Por lo general, cuando intentamos guardar en disco se puede producir una excepción, no tenemos permisos, el archivo está siendo utilizado, algún tipo de problema que se produzca hay que manejarlo con un bloque try catch. En caso de que se produzca el error, vamos a regresar el código número 2, que va a ser nuestro código de error. En la parte del tree vamos a crear, vamos a poner la palabra reservada using. Dentro de paréntesis vamos a crear un system windows form. Open Save File Dialog, perdón, para guardar. Esta es una ventana que nos proporciona el entorno que nos va a permitir guardar, abrir una ventana emergente para poder guardar el archivo. Lo denominamos nombre como gustemos. En este caso diálogo va a ser un tipo System Windows Form Save File Dialog. Entonces dentro de ese using, es decir, cuando ese diálogo esté en funcionamiento, vamos a poner un if. Dentro de este if vamos a poner diálogo.show. Este llama el método que va a mostrar el diálogo. Luego cuando se muestre va a esperar un resultado. En este caso queremos que el resultado sea OK, o sea que el usuario seleccionó un archivo para guardar. En caso de que no, quiere decir que el usuario canceló la operación. Regresamos un código 1, que es el que vamos a asignar a cuando el usuario cancele la operación. En caso de que sea exitoso el proceso, regresamos un 0 indicando que todo fue correcto. Dentro de ese if primero hay que agregar la librería system.io que nos proporciona clases, métodos para acceder a archivos, para trabajar con archivos del sistema. Dentro de ese método vamos a crear un string, le ponemos st, vamos a ponerle st es igual a new file.open. En los parámetros vamos a ponerle diálogo.filename que nos va a obtener la ruta completa, la ruta absoluta del archivo en el que el usuario decidió guardar el objeto. Vamos a ponerle filemod.create. Lo que va a hacer es crear el archivo o reemplazarlo si es que ya existe. Eso es lo que va a hacer esta parte del código. Esta parte eliminamos el new, no necesita ser instanciado. Simplemente lo dejamos así, ya no nos marca error. En este caso ahora vamos a crear un objeto, una variable de tipo binary format que, le ponemos este nombre que nos va a permitir hacer la serialización. Ok, esto se secuestra en system.runtime.serialization.formatters.binary formatter. Vamos a crear un tipo un objeto, una instancia de esta clase que es la que nos proporciona los métodos para guardar un objeto. Ponemos la variable .serialize y nos pide dos parámetros, un string que vendría siendo básicamente como el archivo y un objeto. En este caso vamos a poner this. Decíamos que this hace referencia a toda la clase, entonces queremos guardar todo ese objeto, todos los datos de ese objeto. Y podemos subir el return 0 para arriba para indicar que se realizó todo el proceso correctamente. Y en lo que respecta a nuestra clase, básicamente esto sería todo. Ya tenemos sus atributos, sus getter y setter y el método que nos permite guardar esa clase. Bien, ahora en la parte del formulario, lo primero que vamos a hacer es generar el evento clic de nuestro botón limpiar para básicamente pues dejar en blanco nuevamente los campos de nuestro formulario. Limpiamos el text box nombre, el combo box de sexo lo mandamos al index -1 para que no seleccione ningún elemento, y al elemento de fecha vamos a ponerle la fecha actual del sistema. Vamos a regresarlo tal y como aparece cuando abrimos nuestro formulario. Ponemos system.detail.no. Ok, eso es lo que haría básicamente el botón de limpiar.
El botón de guardar lo que va a hacer es crear una nueva instancia, instanciar lo que viene siendo la clase. Vamos a crear un objeto tipo persona. Nuestro método constructor nos pide tres parámetros. El textbox nombre, vamos a mandar la propiedad .text. Del combo box vamos a mandar el elemento seleccionado. En este caso sería cbsexo.select index.toString para que nos mande select item, .toString para que nos mande la información del elemento seleccionado y la fecha actual del elemento del dateTimePicker .value.date para que obtenga la fecha que está seleccionada y no las mande a nuestro objeto. Básicamente eso sería lo que hay que hacer. Ese método constructor ya asigna los valores a los atributos de la clase. Ahora vamos a poner, vamos a asignar a una variable resultado de la operación de guardar. Res es igual a obj.guardar. Mandamos llamar el método guardar y nos va a obtener un resultado. Mediante un switch vamos a controlar ese resultado, que como habíamos dicho teníamos tres posibles casos. Un caso donde la operación sería correcta, es decir, el archivo se guardó de manera correcta. Ponemos break al final del caso 1 y un message del caso 0, perdón, y pondremos ahí un message box indicando que el archivo se guardó correctamente. Y lo copiamos dos veces, el caso, nada más cambiamos por 1 y 2 para indicar también con un mensaje si el usuario canceló la operación. En este caso dijimos que el caso 1 nos indicaría que se canceló la operación de guardado. Entonces en el message box del caso 1 ponemos que canceló la operación. Y en el caso 2 es cuando se produjo un error. No se pudo guardar el objeto, entonces ponemos algún mensaje de error. Esto ya nos permite instanciar el objeto y guardarlo permanentemente. Vamos a ver un ejemplo. Ponemos el nombre. Bueno, aquí nos faltó agregar en nuestro combo box los elementos del sexo. Vamos a ir a ítems y seleccionamos hombre y mujer, uno por línea. Y ya va a tener esos valores. Vamos a poner el nombre. En este caso, bueno, voy a poner un nombre, el sexo y seleccionar una fecha de nacimiento cualquiera, para ver que ya se pueden guardar los datos de ese formulario en un archivo en disco. Vamos a guardar, vamos a elegir la carpeta donde queremos guardar ese objeto. En este caso lo voy a guardar en esta carpeta. Y vamos a asignar un nombre a ese archivo. Podríamos poner también una extensión en lo que viene siendo la configuración del SaveField Dialog, pero bueno, después hacemos eso. Ya que lo tenemos guardado, si nos vamos a nuestro directorio donde guardamos ese objeto, podemos ver que ya está ahí el archivo. Si lo abrimos con un editor de texto, podemos ver que está en tipo binario, es decir, pues realmente hay partes que algún texto se entiende, otro no. También se puede guardar el objeto me parece que en XML en otros formatos, bueno, pero ya sería otras opciones. En este caso se está guardando en binario. Ya que tenemos eso, vamos a hacer la función del botón cargar. Vamos a copiar todo lo del botón guardar. Es prácticamente lo mismo en nuestro formulario. Ponemos system.io, importamos esa librería. En la parte de guardar vamos a cambiar solo algunas cosas, ¿no? Vamos a poner los message box en caso de que se produzca una excepción, en caso de que no se pueda abrir el archivo, por ejemplo no se tengan permisos de lectura, y en caso de que el usuario cancele la operación. Cambiamos el Save Field Dialog por un Open Field Dialog, de manera que ahora en vez de indicarle al sistema va a ser algo para abrir. Igual checamos que el resultado sea ok, correcto. Si no, pues es que se canceló la operación. Y en File Mode es importante cambiar a .open. El otro archivo lo estábamos creando, este simplemente lo vamos a abrir. En nuestro binary form ahora vamos a poner persona, vamos a instanciar un objeto tipo persona, lo parseamos.
de la lectura del binarform.deserialize, que es la operación contraria a la serialización. Entonces deserializamos el strum, el objeto, mandamos ese parámetro, el objeto que habíamos guardado, y ya podemos asignar a los valores a nuestro formulario. El textbox nombre, el text va a ser igual al objeto.nombre en nuestro getter y setter. Ya habíamos definido esas propiedades. Entonces checamos en un if. Si la lectura del sexo es hombre, pues vamos a seleccionar el index 1 de nuestro combo box. Y en caso contrario, pues seleccionamos el index. El index 0, perdón, indica el primer elemento, que sería hombre. Y el index 2, el index 1, perdón, nos indicaría el elemento que sería mujer. Y a nuestro DateTeamPicker vamos a asignarle el valor del objeto que acabamos de leer. Entonces, en este caso sería el obj.fecha de nacimiento, y asignaría ese valor al objeto de tipo fecha que estamos manejando. Lo iniciamos, vemos que está limpio, cargamos el archivo y como podemos ver ya se nos asignaron esos valores. Ya hicimos el proceso de serialización de esta información. Este pues es un ejemplo bastante básico, pero ya nos permite pues crear la clase y guardarla y volver a cargarla ya para poder hacer archivos más completos. Obviamente nos faltaron algunas cosas como hacer validaciones, que los campos no, pues sí, no estén vacíos y algunas otras cosas, pero la esencia de lo que hace la función de serialización, pues esto es básicamente. Espero en verdad el video tutorial les sea de utilidad y pues hasta pronto.